Este traducido lo escribió finalmente en otro idioma, entonces por eso puede sonar un poco raro. Pero el título sí se va a vincular con las presentaciones de Carla y de Juana, y el título es El tiempo del capital, suspensión y aceleración en el mundo post-pandémico. Entonces es como uno de los últimos artículos que escribí en mi estancia postdoctoral, que supervisó Estefan. Y voy a hablar sobre las partes en amarillo. Entonces, la pandemia de COVID-19 marcó un evento históricamente singular. Nunca antes más de la mitad de la población mundial había estado confinada simultáneamente en condiciones de conectividad digital sin precedentes. Lo que al principio parecía una suspensión de los flujos de capital y de la vida cotidiana, pronto surgió como un momento de reorganización funcional dentro de la temporalidad capitalista. En lugar de socavar la lógica inherente a esta sociedad, la crisis catalizó una reestructuración en la que la infraestructura digital, la inteligencia artificial y la gobernanza algorítmica aceleraron los ritmos de trabajo, producción y consumo. Este artículo integró el carácter dialéctico de esta transformación, analizando la suspensión e intensificación simultánea de los regímenes temporales capitalistas como no puramente contingentes ni impuestas externamente, sino como expresiones de la adaptabilidad estructural del capital. Lo emergente de esta coyuntura es un proceso dual. Por un lado, la lógica del capital absorbió la interrupción a través de mecanismos que intensificaron la acumulación, encarnando una dialéctica positiva que reforzó la dominación. Por otro lado, los momentos de resistencia, por ejemplo, la sindicalización, es un sindicato de Estados Unidos de Amazon, que por primera vez durante la pandemia lograron formar un sindicato. Revelaron el potencial de una dialéctica negativa arraigada en las tensiones materiales y la memoria histórica. Al poner en diálogo la crítica de Marx de la autonomía política con las filosofías temporales de Roger y Adorno y los teóricos contemporáneos de las temporalidades capitalistas, el artículo pretende distinguir entre pseudo-rupturas internas del capital e interrupciones genuinas que pueden reconfigurar su lógica temporal. Lo que está en juego en este análisis radica en repensar la política del tiempo bajo el capitalismo digital como reconocer y actuar dentro de las grietas que las crisis abren momentáneamente. Entonces el texto tiene tres partes. El primero es sobre la dialéctica de rupturas temporales y aceleración. En el contexto de la pandemia experimentamos la consistencia de dos regímenes temporales divergentes, una experiencia histórica inédita. Esta pandemia no tuvo paralelo, primero porque ha obligado a más de 4.000 millones de personas, 54% de la población mundial, al confinamiento, simultáneamente una escala de confinamiento nunca antes vista. Y segundo, porque a diferencia de las cuarentenas anteriores, se ha desarrollado en condiciones de conectividad digital generalizada y establecimiento de una infraestructura para seguir, medir y pronosticar el comportamiento humano. Por lo tanto, la pandemia de COVID debe entenderse no simplemente como una disrupción temporal, sino como una reconfiguración dialéctica de la temporalidad capitalista marcada por la suspensión y la aceleración debido a la digitalización. Lo que la pandemia suspendió para algunos se intensificó para otros, revelando una marcada asimetría entre aquellos cuyas vidas podían ser medidas a través de pantallas y aquellos cuyo trabajo, precisamente porque no podía digitalizarse, se volvió más precario y desechable. En este sentido, la brecha digital es una condición estructural del capitalismo contemporáneo. La discusión de los cuerpos de la abstracción digital es el mecanismo mismo que hace que su trabajo sea esencial y sus vidas prescindibles. Los almacenes de Amazon revelaron el impacto desigual de la pandemia en la mano de obra, convirtiéndose en sitios de acumulación intensificada y resistencia organizada. Como muestra esta autora, el crecimiento exponencial de Amazon durante la pandemia fue posible gracias a la intensificación de la explotación de una fuerza laboral racializada y precaria, cuya designación como esencial enmascaró su desechabilidad sistémica. Mientras que el trabajo de todo el campo se abstrajo digitalmente, los trabajadores de almacén permanecieron físicamente expuestos. Disciplinados por la vigilancia algorítmica, se les brindó la protección adecuada y fueron sistemáticamente atacados por campañas antisindicales. A pesar de las huelgas y las acciones transnacionales coordinadas, la infraestructura descentralizada de Amazon y la dependencia de la mano de obra contingente neutralizaron gran parte del potencial destructivo de los trabajadores, lo que demuestra cómo el capital se reorganiza en momentos de crisis para profundizar su control sobre la mano de obra. Y sin embargo,
precisamente dentro de estas condiciones represivas se cristalizaron nuevos antagonismos. En abril de 2022, los trabajadores del almacén en Staten Island formaron el primer sindicato en la historia de Amazon. Esa victoria revela la unidad contradictoria de crisis y resistencia. Las mismas condiciones que intensificaron la dominación capitalista también hicieron más legibles sus mecanismos, catalizando procesos de politización y subjetivización colectiva. Así, si bien la pandemia reforzó la lógica de acumulación, al mismo tiempo expuso sus fallas, abriendo un horizonte aunque tentativo para renovar las luchas sobre la organización de la vida y el trabajo bajo el capitalismo tardío. Al otro lado de la suspensión temporal, la pandemia desencadenó una aceleración en el despliegue de la inteligencia artificial, generalmente definida como la simulación de la inteligencia humana contenida en las relaciones sociales de trabajo por parte de las máquinas, en múltiples dominios, entre los que destacan la atención médica, el manejo de la epidemia, el teletrabajo y la educación. Lejos de representar una adaptación temporal, este cambio ha transformado el tejido social, económico y cultural de la vida contemporánea. En resumen, los confinamientos y las medidas de distanciamiento social obligaron a la migración casi instantánea del trabajo, el aprendizaje y la interacción social en el espacio digital, dando lugar a la aceleración de la digitalización, que puede definirse como una transformación que utiliza la información digitalizada para hacer nuestro trabajo más rápido y eficiente. La implementación de herramientas de IA generativa ha acelerado la vida cotidiana al optimizar la productividad y al mismo tiempo redefinir la noción misma de la eficiencia dentro de la hegemonía de la racionalidad instrumental, centrada en resolver los problemas de la manera más eficiente. La pandemia aceleró las tendencias en el trabajo remoto, la automatización y la reestructuración del mercado laboral, con hasta un 25% más de trabajadores de lo estimado anteriormente que probablemente necesiten cambiar de ocupación. En este sentido, la pandemia condensó y proyectó hacia el futuro las contradicciones inscritas en la transformación al capitalismo digital: platformización, externalización y financiarización. A la luz de lo anterior, la pandemia emerge no solo como una crisis de salud, sino como un punto de inflexión temporal tecnológico en la historia del desarrollo capitalista. Lo que se suspendió parcialmente fue la circulación material del capital, sus flujos temporales de trabajo, mercancías y cuerpos detenidos temporalmente por los confinamientos que fracturaron la continuidad espacial y temporal de la producción global de valor. Sin embargo, esta suspensión fue acompañada dialécticamente por una aceleración sin precedentes en la digitalización de la vida que reconfiguró las condiciones de reproducción social. Y para la población no excluida de las infraestructuras digitales, hizo que la vida cotidiana fuese más rápida y cada vez más gobernada por los imperativos del ritmo digital. Caracterizar la dinámica temporal de la pandemia como dialéctica es enfatizar las contradicciones innatas que impulsan el desarrollo capitalista. La interrupción parcial de la circulación física no constituyó una mera interrupción externa del funcionamiento ordinario del capitalismo. Más bien, esta interrupción formó una contradicción interna, creando las condiciones precisas para la aceleración del capitalismo digital. Así, la suspensión de los ritmos capitalistas tradicionales por parte de la pandemia y su aceleración simultánea de la digitalización se entrelazaron dialécticamente, revelando la capacidad del capital para regenerarse precisamente a través de las contradicciones que genera. Ya que el capitalismo es la contradicción en movimiento. Sin embargo, la dialéctica temporal analizada en esta sección es positiva, en el sentido específico de que sus contradicciones no desestabilizaron el sistema, sino que fueron rápidamente absorbidos y movilizados por extender la lógica totalizadora del capital. La segunda parte es sobre la inteligencia artificial como el polo o dispositivo de la aceleración. Si la pandemia logró una dialéctica positiva de suspensión y aceleración dentro de la temporalidad capitalista, la aplicación cotidiana de la inteligencia artificial generativa debe entenderse como la expresión central de su polo acelerado, no simplemente como un avance tecnológico, sino como la encarnación concernada de capacidades humanas, colectivas, históricamente desarrolladas. La IA dentro de la tradición materialista crítica se puede definir como, es una definición de Pasquinelli, una mecanización y capitalización sistémica del conocimiento colectivo en nuevos aparatos, en conjuntos de datos, algoritmos y modelos estadísticos de aprendizaje automático, entre otras técnicas, como un avatar tardío del trabajo colectivo de el trabajo colectivo. Bajo esta comprensión materialista,
El desarrollo de nuevos dispositivos tecnológicos como la IA se correlaciona con la división del trabajo, la más fundamental de las cuales es la separación entre el trabajo de cabeza y el trabajo manual. Si bien todo el trabajo humano es necesariamente una unidad ontológica de pensamiento en materia, solo ideológicamente separada del manual intelectual, la IA refuerza la ilusión de la posibilidad del trabajo puramente intelectual, oscureciendo la genealogía material de todo el conocimiento. Ahora es ampliamente reconocido que la noción de Marx de intelecto general introducida en el fragmento sobre las máquinas de los Grundrisse ofrece una perspectiva valiosa desde la cual analizar la economía política de la IA, no como inteligencia artificial autónoma, sino como conocimiento social históricamente acumulado, que ha sido objetivado, abstraído y en última instancia subordinado al capital. Sin embargo, Marx se refiere a la noción del intelecto general solo una vez y precisamente en los Grundrisse, un texto a menudo considerado como su obra más imaginativa, pero también más experimental. Como advierte Harvey, es algo presuntuoso fundamentar toda una tradición interpretativa marxista, a saber la del capitalismo cognitivo, sobre una base textual tan delgada. Por esa razón me limito a extraer brevemente ciertas asociaciones productivas de la idea general del intelecto general, sin exceder los límites teóricos que permite la conceptualización de Marx. En esta perspectiva, Marx argumenta que el crecimiento del capital fijo revela hasta qué punto el conocimiento colectivo de la sociedad se ha convertido en una fuerza productiva. En lugar de depender principalmente del trabajo individual, la reproducción capitalista depende cada vez más de formas objetivadas de conocimiento colectivo humano, derivadas y separadas del trabajo concreto, incrustadas en la maquinaria. Marx escribe el Grundrisse en el único fragmento donde se menciona la noción de intelecto general. La naturaleza no construye máquinas, son órganos del cerebro humano, creados por la mano humana. El poder del conocimiento objetivado. El desarrollo del capital fijo indica hasta qué punto el conocimiento humano general se ha convertido y hasta qué punto, por lo tanto, las condiciones del proceso de la vida misma han caído bajo el control del intelecto general y se han transformado de acuerdo con él. En consecuencia, las condiciones de la vida social y los procesos laborales se rigen directamente por estos conocimientos generalizados y externalizados, cuya genealogía se ve oscurecida por su aparente autonomía y neutralidad técnica, lo que Marx llama el intelecto general, que configura a la sociedad de acuerdo con su lógica de acumulación y explotación en lugar de las necesidades humanas. Visto a través del concepto de Marx del intelecto general, la inteligencia artificial aparece como una forma avanzada de conocimiento colectivo objetivado, como una racionalidad instrumental alienada e indiferente hacia los fines para los cuales se utiliza, pero lista para resolver lo más rápido posible cualquier tarea dada. Una vez incrustado en la maquinaria, dicho conocimiento acumulado se convierte en una fuerza productiva directa que al aumentar la productividad del trabajo aumenta la función. Sin embargo, una vez que el conocimiento humano producido históricamente se cristaliza en máquinas, está necesariamente está alienado de sus productores. Marx observó tanto en el Grundrisse como en el Capital que los trabajadores dejan de actuar como sujetos activos en el proceso de trabajo y en su lugar se enfrentan a la maquinaria, como fuerzas externas y ajenas que dominan y regulan su trabajo. En este sentido, la IA no es una herramienta neutral, sino un jeroglífico social que oculta las relaciones sociales de producción al tiempo que actúa como intermediario que configura esas relaciones hacia un ritmo acelerado y más productivo. El intelecto general es una forma objetivada de IA, ahora se enfrenta a la fuente humana, el trabajo vivo, como un poder independiente y normalizador. Los sistemas de IA contemporáneos replican e intensifican las funciones disciplinarias realizadas por las máquinas, por la maquinaria industrial del siglo XIX, reestructurando el trabajo para maximizar la productividad a través de formas de control algorítmico. Si bien la idea del intelecto general a menudo se ha prestado a interpretaciones idealistas, como una especie de ser espiritual, y se ha leído como albergando la esperanza de una implosión capitalista debido a la sobreproducción de conocimiento como capital fijo, Marx modifica posteriormente este enfoque en el capital a través del nuevo concepto del trabajador colectivo, que representa la totalidad coordinada de trabajadores especializados que funcionan como una sola fuerza productiva para mejorar la eficiencia. Se me olvidó su
subrayar. Esta nueva formulación de conocimiento sirve para mejorar la extracción de plusvalía en lugar de precipitar el colapso del capitalismo a través de su propio sobredesarrollo cognitivo. Hayek explica cómo en una determinada etapa del desarrollo teórico de Marx, la crítica de la noción de intelecto general implica una ruptura decisiva con la suposición de que el capitalismo, basado en el valor de cambio, colapsaría inevitablemente una vez que el trabajo inmediato dejara de ser la principal fuente de riqueza. Marx llega a reconocer en sus últimos escritos como el Capital que la disociación de las capacidades intelectuales del proceso de producción de los trabajadores no es una aberración, sino una tendencia inmanente de la producción capitalista misma. Luego de señalar una ruptura, esta separación estructural refuerza la lógica interna del capitalismo, ya que el capitalismo no está interesado en el valor absoluto de la mercancía, sino simplemente en la plusvalía contenida en ella y que puede realizarse por medio de la venta. En consecuencia, la idea del trabajo mental colectivo como fuerza disruptiva es suplementada por su personificación en la figura del trabajador colectivo, que encarna la división interna del trabajo como un mecanismo constitutivo que potencia la extracción del valor, que según Marx puede aumentarse no solo alargando la jornada laboral, deprimiendo los salarios y los costos materiales, sino también aumentando la intensidad del trabajo, en general mediante el rediseño de la división de trabajo y máquinas. La velocidad del trabajo y por tanto su intensidad aumenta espontáneamente a medida que el uso de maquinaria gana tracción en más y más lugares y los miembros de una clase especial de trabajadores de máquinas acumulan experiencia. Para recapitular la IA, lejos de ser una herramienta neutral, constituye una forma relativamente nueva de relación social que desdibuja los límites entre el trabajo y el no trabajo, extendiendo la jornada laboral y generando agotamiento emocional a través del miedo al reemplazo. Esa dinámica se asemeja al papel disciplinario del ejército industrial de reserva, que al ser percibido como competencia obliga a los trabajadores activos a aumentar la productividad, deprime los salarios y mantiene bajo control la esperanza de emancipación. La IA deforma y acelera el ritmo de trabajo, aumentando la intensidad laboral y mejorando la explotación, reforzando y dando forma a la racionalidad dominante en términos instrumentales y orientados hacia la solución. Aquí nos da la explicación. La inteligencia artificial, cuando se ve a través de la teoría de Marx, del fetichismo de la mercancía, revela una nueva forma de mistificación. El trabajo social, el conocimiento producido históricamente, la inteligencia colectiva incrustada en los sistemas algorítmicos se oscurecen y estos sistemas toman una apariencia socialmente necesaria de seres autónomos, neutrales y autogenerados. La representación de los sistemas algorítmicos contemporáneos como máquinas inteligentes podría no ser meramente una estrategia de marketing o ver del que hay que deshacerse, sino más bien una necesaria apariencia fetichizada de estas tecnologías bajo el capitalismo. El resultado del creciente dominio de esta forma relativamente nueva de racionalidad técnica fetichizada es que dicta la experiencia acelerada del tiempo, la intensificación del trabajo y el consiguiente aumento de los niveles de explotación. Bueno, lo que sigue es este clásico debate entre Adorno y Benjamin sobre la industria cultural. Entonces indico que pues las visiones de los dos de cierta manera se complementan. Cuando Adorno y Horkheimer suponen que el tiempo del ocio, la suspensión, realmente lo que hace es induce a los trabajadores en un ritmo acelerado para que trabajen a cierta velocidad. Benjamin habla de la posibilidad de una ruptura real. Entonces aquí planteo de que habría que tomar en cuenta tanto las ideas de Adorno y Horkheimer como de Benjamin para detectar cuáles rupturas temporales tienen la posibilidad emancipatoria y cuáles no. Entonces el ejemplo del texto es, pues si suponemos que el sindicato de Amazon sí tuvo este potencial emancipatorio, entonces cómo hay que detectar una ruptura con potencial emancipatorio y como otras no fueron subsumidas, o como el tiempo del ocio realmente no constituye esta ruptura que estaríamos buscando. Esto que explico en esta última parte, pero pues yo no la voy a leer porque es este debate. Ambos análisis son solo aparentemente contradictorios, mientras que en realidad exponen aspectos distintos de la misma totalidad. Horkheimer y Adorno
convirtiendo el ocio en una herramienta de dominación que reproduce la sumisión bajo el disfraz de la libertad. Sin embargo, Benjamin capta un excedente dialéctico. En ciertas rupturas temporales, como las fiestas revolucionarias o las conmemoraciones rituales, queda el potencial de reactivar la memoria histórica e interrumpir el continuo de dominación. Horkheimer y Mirador nos protegen contra las falsas esperanzas, mientras que Benjamin insiste en la necesidad de las reales basadas en la apropiación repentina de la memoria de las vidas pasadas en el presente como una demanda de justicia para las víctimas de la historia. ¿Todavía tengo tiempo? Sí. ¿Todavía tengo tiempo? Es que pensé que tenía 5, pero no. Tenías 22. ¿Tienes 22? 5 minutos. Eso papel, ponen total. Es que pensé que tenía 5, entonces voy a leer las conclusiones. 45. ¿Cuánto es? Segundo, un minuto, ¿verdad? Bueno, no sé qué cuánto es. ¿Cuánto es? 5. Bueno, la pandemia... ¿Tienes 5? Mis cálculos de segundo. Sí, es que bueno, ni modo. La pandemia no reveló una interrupción ajena al capital, sino un momento dialéctico en el que la suspensión y la aceleración estaban ligadas internamente. La propia paralización de los flujos corporales creó las condiciones para su intensificación digital. Lejos de detener la temporalidad capitalista, los confinamientos condensaron sus contradicciones y les permitieron reaparecer de forma intensificada, cristalizada en la promesa fetichizada de la inteligencia artificial. En este sentido, la suspensión era aceleración. Lo que parecía una ruptura se convirtió en el mecanismo generativo de la autorreproducción del capital. Sin embargo, este movimiento, aunque ejemplar de la adaptabilidad del capital, también hizo más visibles sus fallas, ya que fue precisamente en condiciones de vigilancia algorítmica e intensificación del trabajo que surgieron formas colectivas de resistencia. Lo que está en juego filosóficamente en este análisis radica en resistir el atractivo de las pseudo-rupturas, el ocio de la industria cultural, la promesa de la eficiencia de la guía o las pausas temporales de los confinamientos que reproducen la dominación bajo el disfraz de la ley. Concebir una interrupción genuina requiere con un reconocimiento de que las rupturas históricas deben ser aprovechadas como momentos de Lichtenstein, donde las luchas pasadas enseñan los antagonismos presentes y fracturan el continuo de la temporalidad capitalista. En este sentido, la acción de la pandemia es doble. Demuestra tanto la extraordinaria capacidad del capital para absorber la crisis, como la posibilidad persistente de que sus contradicciones puedan ser reapropiadas por la praxis colectiva. El futuro de la lucha política bajo el capitalismo digital depende de esta tensión. Si la suspensión continúa sirviendo como motor de aceleración, o si puede ser arrancada a un punto muerto que abre la historia a otro comienzo. No, tú también gustó. Oye, qué buena onda. ¿Te quieres pasar de este lado para que termine de ganar la discusión? Muchas gracias, la verdad, estuvo muy interesante. Muy dialéctico, guau. Sí, me gustó mucho. ¿Quién quiere hacer una pregunta o comentario? Ya están todos cansados, ¿verdad? Pero entonces algo yo rápido, el comentario es que se me hizo muy interesante cómo confrontas en una parte, no confrontas toda la palabra, cómo combinas o vas dividida de vuelta entre el argumento de Jorge Maldonado por un lado y el de Benjamin por el otro lado, porque digamos, me gustó todo el argumento, ¿no? Que en el fondo se contradice menos de lo que parece a primera vista, me parece correcto este argumento, pero bueno, no sé si podrías un poco explicar, porque normalmente, digamos, el argumento común es que sí se contradice, ¿no? Entonces, como, aunque lo dices rápidamente, no podrías, digamos, explicar un poco más por qué estás convencida que no se contradicen, ¿no? Y ese me parece interesante simplemente, pues te gustaría, y como un comentario más que preguntas, un comentario, esta manera, como dices, esta capacidad increíble que más te la menciona, obviamente no la aplica la pandemia, de la sociedad actual capitalista, la forma de la corrupción capitalista, de hacer de las peores crisis todavía un provecho. Digamos, también me parece muy bien como lo demuestras ahí, pero bueno, no, tampoco es
pregunta, ¿no? Pero tal vez alguien puede profundizar un poco más en eso, ¿no? ¿En qué sentido, digamos, cómo ha sido, cómo explicar esta increíble flexibilidad? ¿No? Digamos, más en base, de todos modos, cómo aplicar, en verdad ya lo existe, pero cómo profundizar un poco más en eso, de cómo la sociedad capitalista o la forma de reproducción capitalista tiene esta flexibilidad que ninguna otra sociedad represiva anterior que tenemos conocimiento por lo menos tuvo. No, porque nosotros que somos marxistas, muchos necesitados, sí estamos esperando el momento que se rompe todo eso, y la capacidad de reacción es simplemente impresionante. No digamos, aunque ya lo sabíamos de alguna manera, abstractamente o teóricamente, todos ver como tú lo demuestras aquí más empíricamente, sí, me pareció muy interesante, no sé si lo puedo profundizar, pero no sé si alguien más quiere hacer un comentario, pregunta o algo. Aureliano. Bueno, luego Carla, ¿por qué primero? Aureliano y luego Carla. Bueno, gracias por tu ponencia, me pareció muy interesante, muy clara tu exposición. Yo destacaría un punto sobre el que he estado pensando y que todavía no resuelvo, que es justamente en esta caracterización del paso, tampoco me gusta la palabra, entre la subsunción formal y la subsunción real. Hay un punto que creo yo que no está suficientemente desarrollado ni en Marx ni en la interpretación general del proceso, que es justamente qué pasa con el capital fijo, ¿sí? Y tú estás encuadrando, vamos a decir, la discusión de la presencia de la inteligencia artificial como este intelecto colectivo que pasa a formar parte del saber, que a su vez se subsume en la real, en la subsunción real, como capital fijo. Es decir, no tengo una pregunta al respecto, simplemente me interesa el punto, porque creo que ha sido un punto poco tratado dentro de la discusión de la subsunción en general. Pues casi siempre se va a la cuestión de la productividad del trabajo, pero no se desmenuza esa productividad del trabajo y el papel que cumple, tú lo señalaste muy claramente, este intelecto colectivo. Yo creo que la inteligencia artificial y la discusión en torno a eso tendría que echar mano justamente como una de sus herramientas básicas de estos pasajes de Marx, tanto en los que lo dice con el propio Capital, de este tratamiento del capital fijo, porque yo creo que aclararía un montón de cosas. Es decir, te digo, no es una pregunta, es una apreciación con respecto al rescate de esta problemática ante una discusión que yo creo que se ha quedado mucho en la superficie, la tuya no, por cierto, mucho en la superficie y en el fenómeno mismo como tal, ¿no? La inteligencia artificial como, sí, herramienta, pero en manos de quién. ¿Con qué telos? ¿No? O sea, sí, está claro, está encuadrada dentro de la potenciación de las fuerzas productivas. Y hay que decirle así, es un poco lo que me refiero, hay que llamarle de esa manera. O sea, no está potenciando la mente humana, o sea, y no está liberando a nadie. Al contrario, es una de los recursos que el capital ha incluido dentro de su proceso para reproducirse, ¿no? Vamos a decir, eso está claro en el marco, pero yo creo que hay que entrar a la entraña misma para desde adentro, pues no sé, empezar a hablar más de la inteligencia. No sé, darle un giro político a esta discusión. Carla, sí. ¿Sí? ¿Cómo que no? No, es que es algo breve, porque creo que va un poquito relacionado con lo que mencionaba Aureliano, porque a mí lo que me llamó mucho la atención es justo este tema que mencionabas de la praxis colectiva, ¿no? Y era lo que justo estaba pensando, ¿no? Cuando generalmente se suele pensar que el capitalismo está en crisis y cómo los capitalistas están intentando salir de esta forma. Aquí lo interesante, tú me estás mencionando tanto esto, sino esta praxis colectiva, y a mí eso me gustó mucho, porque creo que
sería como interesante entender, bueno, cómo esta praxis colectiva, o sea, cómo estamos haciendo, bueno, porque generalmente el capital somos nosotros también como sujetos sociales, ¿no? Pero cómo entonces estamos abonando para que el capitalismo otra vez salga de esa crisis, ¿no? Entonces nada más quería preguntar cómo estás entendiendo todo esto de la praxis colectiva. Adelante. Bueno, muy interesante, ¿no? Lo que planteas. Y yo muy concreto, ahora en la era del capitalismo digital, pues yo lo relaciono tanto con cuestiones como de transhumanismo, ¿no? Como de feudos digitales, como el extractivismo de datos, ¿no? Entonces, me gustaría saber si esto que tú estás planteando, estas bases, digamos, marxistas, nos pueden dar luz sobre ese tipo de cosas que se están discutiendo ahora. ¿Sobre cuál es? ¿Sobre transhumanismo? Transhumanismo, feudos digitales y extractivismo de datos. Muy bien, ¿alguien más sobre el pasado no puede hablar acá? Bueno, rápido sobre si justamente no parte de la problemática sería el concepto que tenemos de crisis, ¿no? Como tú mencionas, a Amazon una crisis mundial como fue el COVID-19 la impulsó de una forma que no se creía posible. Y en cambio, hace unas semanas se le cayeron los servidores 4 horas y le costó, creo que, si no me recuerdo, el dato no, 5% de su producción, ¿no? O sea, incluso productos estúpidos como una cama inteligente está provocando demandas, porque justamente, bueno, contexto, son camas que tienen una programación que no puede controlar la temperatura. Entonces, justamente lo que hacen los servidores, la temperatura de estas camas subió y no se podía bajar. Entonces, eso provocó pues, muchas demandas. Y que es una tontería, pues justamente. Esto de los enchufas y ya, ¿no? Pero no se puede. Y eso le está costando a Amazon mucho más de las demandas laborales que ha habido por el COVID, las demandas de explotación, incluso la demanda que hubo aquí en Tijuana, de esta super bodega que se empezó a incendiar, ¿no? O sea, como un detallito que es una caída de servidores es más peligrosa para una compañía que lo que llamamos crisis, ¿no? O sea, si no la crisis no es una crisis del capital, si es una crisis de la sociedad que está sufriendo justamente el capital, ¿no? O algo así. Muy bien. Pasamos a trabajar, ¿en serio? ¿Tú no puedes ayudar a llegar a la próxima momento? Una inteligente. Bueno, es el único momento que uno diría que es el privado, ¿no? Gracias. Bueno, entonces la primera fue porque podríamos defender la tesis de que en su crítica, digamos, a las estructuras temporales no se contradicen Adorno con Benjamin. Entonces mi planteamiento en el texto, no lo pude leer todo, es que realmente hablan de dos momentos vitales diferentes, que cuando Benjamin probablemente estaría de acuerdo con Adorno en torno a los productos de la industria cultural, ¿sí? O sea, las películas de Hollywood, cierto tipo de espectáculos, cierto tipo de música. Entonces todas aquellas, digamos, mercancías que no tienen potencial emancipatorio serían unas pseudo rupturas que habitúan al cuerpo humano y a la mente humana a cierto ritmo de producción. Pero eso no se refería a la totalidad de la producción cultural, ¿no? Que sería para Adorno habría, no es lo que hemos estudiado siguiendo a Brecht, o sea, todos esos productos culturales que se resisten a la identificación aristotélica, a catarsis, sino crean distanciamiento, no serían unas rupturas o pseudo rupturas. Y también lo que hemos estudiado, de que cuando hay esta emancipación colectiva frente, o sea, cómo se consumen estos productos de cultura, no tendrían que consumirse en privado, sino que tendrían que ser vistos de manera colectiva, ¿no? Lo que hemos visto en el curso contigo. ¿No? Y también, aquí también me enfoqué en esto de Jetztzeit, que todos estos momentos de ruptura serían aquellas festividades
que rememoran las luchas pasadas, o sea, como algunas fechas revolucionarias o de las batallas, etcétera, de algo que sucedió en el pasado, y es el momento del festejo, pero en este festejo está presente esta rememoración del pasado, y eso sería como la posible apertura del tiempo ahora, a través de, si son festividades, pero no son festividades solamente de la industria cultural, aunque puedan tenerlas. Entonces, que sería demasiado simple describir un producto cultural solamente como parte de la industria cultural. Pues, ¿por qué el capitalismo se adapta tanto? Eso es una buena pregunta. Yo creo que por esta contradicción, bueno, primero, pues por la falsa conciencia, no porque no se cae, ¿no? Por la falsa conciencia, lo que explica Marx, por la apariencia necesaria de que así las cosas deberían ser, y también por esta parte, digamos, pues del disfrutable que pueda resultar como en la superficie, como de que ofrece una sustitución de un bienestar o una buena vida en los términos aristotélicos, los dosifica, pero pues desde la falsa conciencia eso sería temeroso, nos daría temor perder este poquito que nos ofrece. Entonces, pues no puedo contestar así del todo, pero es lo que se me ocurre ahora. A lo de la praxis colectiva, sí lo vinculo con lo que dijo Belén en el inicio, con esta capacidad de la libertad colectiva a través de actuar en el espacio público, ¿no? Pero no con la capacidad de elección, sino con la capacidad de transformar las instituciones o el entorno, el conjunto, digamos en estos momentos vinculándolo antes de que podría ocurrir en el momento de Yestai, o sea, de rememorar las luchas pasadas a través de momentos festivos, o lo que dice Benjamin, de la emancipación colectiva, ¿no? Entonces tal vez esta praxis colectiva pudiera tener lugar en estos dos lugares, y aquí sí, no en la educación, también pensando en la ponencia de Guerrero, porque ahí va a ver el texto de Sánchez Vázquez, de cómo transformar la sociedad basada sobre la violencia, y que la educación sería la respuesta desde el idealismo. Entonces sería la inversión. Entonces yo creo que sí, se pudiera ver como algunas indicaciones que sería esta praxis colectiva en estos dos tipos de ruptura. Lo de los cambios digitales, leí este libro del tecnofeudalismo y la crítica de Morozov al texto del tecnofeudalismo, de que realmente pues es simplemente otra forma del capitalismo, que no podemos hablar de que estamos regresando al feudalismo, que sería la idea que los dueños de las plataformas les pagamos la renta por ofrecer nuestros productos a ellos. Entonces Morozov en un documento un artículo muy largo que cita ahí, dice que es una moda filosófica hablar en estos términos, que el capitalismo ya llegó a su término y lo que estamos presenciando es un tecnofeudalismo, un feudalismo de plataformas. Entonces yo no estaría de acuerdo con eso, diría que es otra forma del capitalismo. Y no sé si se me fue algo. A lo de mujer, creo que son como dos tipos de pérdidas, porque la pérdida cuando algo se quema o se quiebra, o sea, es una pérdida de la infraestructura que se puede recuperar. Mientras si hay, digamos, un paro, una huelga, es como otro tipo de pérdidas que podrían ir mucho más de lo económico, ¿no? Podrían tener repercusiones políticas. Yo me gustaría aquí el criterio qué es lo que les cuesta, ¿no? Porque les da lo mismo lo que les cuesta, se pueden digamos, gastar de manera ilimitada, ¿no? Pero como implicaciones políticas o sociales, que sí es diferente que tengan pérdidas porque se les cayó el sistema y que tengan, no importa que tengan pérdidas, pero que se logre hacer un sindicato ahí, o sea, no importa que no les caiga pérdidas, ¿no? Sino que hay un movimiento de resistencia en un momento lo menos probable posible dentro de la crisis, donde pareciera que ya no hay fuerza humana para resistirse con la pandemia, la enfermedad,
¿no? Con lo frontal de la intensificación de la explotación, y justo ahí es donde se formó un primer sindicato de Amazon, o sea, en estas condiciones de lo más improbable. ¿Y si sería esto una praxis colectiva? Pues yo lo manejo que sí, ¿no? Que justamente eso fue una ruptura verdadera, no fue una ruptura propia de la industria cultural, sino que fue una ruptura, que es un documental sobre eso, ¿no? Que los que hicieron el sindicato se recordaban de sus abuelos, que todo lo que tuvieron que hacer para que ellos vivieran en Estados Unidos o tuvieran este trabajo. Entonces fue el recuerdo de su genealogía, porque fueron principalmente migrantes o la población negra afroamericana. Entonces, en el momento de enfrentar esta situación de vida y muerte, había este momento de rememorar, pues, del paro, de la huelga, ¿no? Que sería algo violento porque frenaron, y no fue a través de la educación, o sea, no formaron círculos de educación, o sea, realmente fue como el momento, pues sí, ¿no? de esta ruptura, no de la industria cultural, sino de estar juntos reunidos en estos almacenes en un momento donde su vida estaba en peligro, y recordar que ellos estaban ahí por el sufrimiento de sus antepasados que llegaron a Estados Unidos o fueron esclavizados antes, porque fueron ante todo migrantes y la población negra. Sí, no creo que les conteste, pero ¿Alguien más? ¿O vamos a seguir con Marco? ¿Alguien más? ¿Algo más sobre eso? Sí, sobre eso. Sí, ¿te puedes pasar? Gracias. Sí, es interesante. Ahora que mencionaba Ágata en esta última intervención, a propósito de este término del tecnofeudalismo, ¿no? De estas rentas, ¿no? Me vino a la mente Bolívar Echeverría, de las cosas que le gustaba hablar en algún momento, era de la renta financiera. Y esto es bien, no de la renta tecnológica, perdón, de la renta tecnológica. Y esto es bien interesante porque finalmente es como una contradictio in adjecto, ¿no? Y efectivamente, o sea, son las dos cosas, porque lo que tú dices, o sea, de que estamos en el capitalismo no cabe la menor duda, ¿no? Pero al mismo tiempo hay estos fenómenos como atípicos, ¿no? Entonces, la renta de la tierra básicamente la teoriza David Ricardo en base a la escasez de las tierras fértiles, ¿no? Entonces, las mejores tierras pues, son las que tienen una renta más alta y las peores tierras tienen una renta más baja. Y con la tecnología lo que se da es el control monopólico de la tecnología. O sea, por ejemplo, Microsoft, que uno compra una laptop y les tiene que pagar una licencia, quieras o no quieras, porque ya está precargada la laptop, ¿no? En fin, o sea, digo, Apple, todas, es que son todas, ¿no? Pero es una renta. Y finalmente esto del tecnofeudalismo no está tan jalado de los pelos, o sea, era lo único que quería yo comentar, que no se contradice, o sea, parece una contradicción en los términos, pero en realidad el capitalismo tiene tal capacidad para echar mano de absolutamente todo, ¿no? Que hasta esto del comunismo digital ha de ser como la última jugada, ¿no? Del capital, ¿no? O sea, seguramente. ¿Qué decía Ágata sobre eso? Dice, 5 minutos. Sí, ahí lo que dices es que ya no estamos en el capitalismo y que estamos en algo peor, que es el tecnofeudalismo. Ahí sí, o sea, la tesis fuerte es que no es una faceta, sino que ya no estamos en eso. ¿Y el fascismo puede seguir? Es una preocupación. Sí, es una preocupación. Si es que Bill Gates es peor que los fascistas. Pero no, tampoco. No, chocamos lo No, en serio, porque no, pues así tengo que haber otro fascismo, pero después te pregunté, sí lo pregunté en serio.
Si piensas que es lo que tú quieres decir que post-capitalismo puede terminar un nuevo fascismo, o estoy Es que leí un libro sobre la definición del fascismo y como que qué tan difícil es definirlo primero y luego pues sí, yo no usaría este término, la verdad, porque sí me parece como reducir la realidad que es distinta a un término ya tan manusado. O sea, yo tal vez pensaría en otro concepto de no regresar a una realidad que surgió en cierto momento histórico y además es súper tan problemático definirlo y tal vez no estoy tan segura si usarlo no es como un poco pereza intelectual. ¿Pero por qué dices que lo que describes es peor que el capitalismo? Al tecnofeudalismo. Eso no lo digo yo. O sea, los que suscriben esta teoría, para contestarle a Marco, porque me parecía que era el tecnofeudalismo era como no se contradicía con el capitalismo. Pero justo ese libro del tecnofeudalismo, que es de Varoufakis, del griego ajá, él dice que el tecnofeudalismo es una etapa posterior al capitalismo. Yo no estoy de acuerdo, pero él plantea de que ya no estamos en el capitalismo, sino en el tecnofeudalismo, porque estas grandes empresas lo que cobran a los usuarios es la renta, como si fuera un feudo. Entonces, que cada uno que tiene su tienda en Amazon ofrece productos o servicios de Uber, de enseñanza a través de las plataformas, paga el porcentaje a las plataformas que funcionan como los señores feudales y nosotros pagamos la renta por usar su plataforma. Pero yo no estoy de acuerdo. Estamos fuera del capitalismo. Pues yo creo que sí tenemos elementos feudales, ¿no? Y, digamos, me refiero a lo ideológico, ¿no? Cómo percibe la gente los gobernantes. Bueno, en Estados Unidos tiene esta manifestación No Kings, porque sí es cierto que Donald Trump tiene en parte una actitud como su rey. No, y también algunos gobernantes de aquí, mejor no digo nombres, tampoco cantan mal de rancheras, porque sí una como esta adoración que hay a ciertos personajes, sí se parece un poco al feudalismo. Ideológicamente, ahorita yo hablo de la ideología. En ese sentido, no me parece tan descarado, digo, no sé si es cierto, económicamente. Ideológicamente creo que sí, más en época de feudalización, también esto que los Kirchner se pasan la presidencia del esposo a la esposa, todo eso es feudalismo. Todavía hace 20 años todo el mundo había dado el grito al cielo, como que la esposa del presidente o representa, todo el mundo dice eso no se puede hacer. Y la misma izquierda participa en eso, ¿no? Que pasan sus cargos de un cuartel a otro. Digamos, esa es justo la gran aportación de la burguesía que digan, ya no se va a hacer, ya no se heredan los cargos, y ahorita se heredan otra vez. No hay todo el mundo que lo considera normal, insisto, incluyendo a la izquierda. Pero en ese sentido sí tenemos ideología. ¿Qué puede ser tal vez? Sí. ¿Cuántas familiares hay actualmente en el poder? Por ser familiares de quienes ya estuvieron. Sí, es lo que digo. Yo creo que hace 20, 30 años se hizo menos. Sí, ahí en este día de la feudalización, insisto, la derecha y la izquierda son ambos. Eso es lo interesante, ¿no? Lo que dices de las nuevas. Hay una ley en México que ya prohíbe, apenas va a entrar en vigor, es decir, ya no se puede más familia en los médicos en Guanajuato. Veremos. Pero estamos preparando los hijos, etcétera. Tiene que ver con esta discusión, tiene que ver con la cuestión de los conceptos. Hay que tener rigor y decir, es que no es completamente fascismo y no es completamente feudalismo, ¿no? Pero hay que entender también la limitación de los seres humanos para la intención, ¿no? De pronto se plantea esto, ¿no? Cada ser humano intenta su vida como si fuera tan sencillo, ¿no? Copia de cuántas cosas somos, ¿no? O sea, decía Peirce, ¿no? Charles Sanders Peirce, ¿no? Que el ser humano es muy difícil que meta algo nuevo, en realidad estamos reciclando lo que han hecho otros. Puede suceder como civilización, Marco dice, ¿no? Pero es proceso de todo un trabajo focal. Entonces, si bien no podemos aplicar las categorías por completo, tampoco podemos diseñarlas. Hay mucho de feudalismo y mucho de fascismo hoy. No es lo mismo, es otro momento, pero
si nos desprendemos de esas categorías, ¿con qué nos quedamos? Y aún así son fenómenos, si realmente hay semejanzas con el racismo, o sea, que no sea igual, pero si hay semejanzas, es un peligro para la humanidad y para los pueblos, ¿no? Entonces, creo que sí hay que conservar ciertas cosas, ¿no? Con cuidado, ¿no? Claro. Ya saben, mi llamada de atención tiene razón, hay que pasar a la siguiente exposición. Oye, muchas gracias, María.